Hola, soy Adriana Felicia y voy a leer un capítulo escrito por Eduardo Mancini para el libro Maestras Argentinas. Ada María Elfling. A la conquista de paisajes lejanos. La vida de Ada María Elfling puede contarse como una constante lucha por ampliar los espacios de su hábitat y el de las mujeres en general. El año 1880 comenzó en Buenos Aires con altas temperaturas, tanto climáticas como políticas. En febrero, los aprestos bélicos de los milicianos porteños de Carlos Tejedor, que respondían a Mitre, amagaron con frenar a los tiros a las fuerzas del general Julio A. Roca, quien en septiembre impondría la federalización de Buenos Aires y en octubre se transformaría en presidente de la República. Seguramente ajenos a tales acontecimientos, el 22 de febrero, en una casa con jardín del barrio de Recoleta, una pareja de inmigrantes alemanes oriundos de Colonia, la educadora Elena Schwarz y el contador Ernest Alwin Elfling, veían por primera vez el rostro de su única hija, a la que bautizaron Ada María. El alemán y el español fueron las lenguas maternas de la niña Ada. En el pensionat Freiburg, al que concurrió hasta los 15 años, aprendió francés e inglés. En sus ratos libres, escribió en alemán su primer cuento como regalo de cumpleaños para su madre, El nacimiento de la rosa. Le valió un reto de su maestra. ¿Por qué mejor no se ponía a estudiar aritmética? Finalizados sus estudios en el pensionat, Ada se inscribió en la escuela normal dirigida por Sarah Armstrong, donde se graduó como maestra en 1898. En 1900 sumó un nuevo título, el de bachiller, tras 2 años de cursado en el Colegio Nacional Seccional Norte. Con 20 años, la joven rubia, de ojos azules, entraba a un siglo nuevo que traía cierta promesa para las mujeres, una rendija por la cual atenuar el encierro doméstico e irrumpir en el espacio público. Ese camino comenzaban a recorrer obreras, telefonistas, dactilógrafas y cada vez en mayor número, maestras. Con 2 títulos en mano, Ada comenzó a dar clases. Durante 3 años ejerció como maestra portátil, oficio que ya desarrollaba su madre, alfabetizando a los hijos del historiador Vicente Fidel López. Al mismo tiempo, gracias a su dominio de varios idiomas, fue contratada por Bartolomé Mitre para hacer unas traducciones. Hasta que el expresidente, apreciando sus condiciones, le proporcionó una recomendación para el diario La Prensa. La contrataron. Fue un momento mágico, una bisagra. Las pocas mujeres periodistas que integraban la planta de La Prensa, casi siempre en la sección sociales, escribían en sus domicilios y acercaban luego el material al diario. Ada, en cambio, tuvo una sala propia a la que concurría un par de horas cada tarde para preparar sus artículos. Se le asignó un espacio fijo en el folletín dominical donde publicó cuentos y leyendas sobre la historia nacional. El diario pertenecía a uno de los más ricos exponentes de la oligarquía terrateniente, José C. Paz. Su edificio en Avenida de Mayo al 500 era un lujo. Casi todos sus materiales, mármoles y maderas, esculturas, muebles y herrería, eran importados de Europa. Ostentaba modernos ascensores eléctricos y calefacción central. Sus 5 pisos incluían calle interna y caballerizas, jardín, sala de baile, talleres, consultorios médicos y jurídicos, un salón para fiestas y conferencias, una
vastísima biblioteca y hasta observatorio meteorológico y oficina de correo y telégrafos. Contaba también con una sirena que anunciaba a la población noticias extraordinarias. Una de sus 140 salas fue ocupada por la joven Elfling, quien dejó escrito en su diario personal: el mecanismo atronador, con sus 1000 ruidos y fascinador en su complexión de gran establecimiento moderno, se ha apoderado de mí. Me ha aprisionado entre sus redes y volantes, y ya no me soltaré más, porque he hallado allí lo que buscaba instintivamente: actividad, labor fecunda, la vida misma febril y agitada. A unas 20 cuadras de allí, en Arenales al 1400, estaba la casa de los Elfling. Escribe su primer biógrafo el colega del diario José Manuel Eizaguirre. Ada dedicaba su tiempo a los jazmines, las hortensias y las rosas, que eran sus predilectas, a sus lecturas diarias, a sus apuntes, acotaciones marginales y meditaciones, y de noche, de nuevo a sus estudios y su constante trabajo mental en su salita poblada de cuadros, de libros y de recuerdos familiares. A los 25 años contaba con un ingreso pecuniario y su cuarto propio, aquel que Virginia Woolf soñaba para las escritoras. Desafiando las convenciones de género de la época, acostumbraba a realizar un paseo diario de observación por las calles, parques y demás puntos urbanos, o solitarias cabalgatas por los bosques de Palermo. Durante 3 lustros, Elfling alcanzó a escribir para la prensa y en ocasiones para Caras y Caretas y revistas del exterior unos 300 cuentos y 2000 artículos periodísticos. Fue la primera mujer que ingresó en la Academia Nacional de Periodismo. Su actividad como escritora la devolvió a las aulas en forma multiplicada, cuando una selección de sus trabajos tomó en 1906 la forma de su primer libro, Leyendas Argentinas. Durante años, el Consejo Nacional de Educación lo recomendó y distribuyó en las bibliotecas escolares. Sus textos circularon a través de numerosas antologías, un tipo de material muy utilizado por las maestras. Sus cuentos también aparecieron en pequeñas ediciones ilustradas de la Biblioteca Infantil Argentina de Editorial Universo. En los años 30, el maestro rural y escritor Germán Verdiales, quien la consideraba la verdadera iniciadora de la literatura infantil en el país, decidió adaptar unas 20 leyendas de Elfling como piezas teatrales, a fin de ser representadas en las escuelas, publicando al efecto Las fiestas de mi escuelita en 1934 y Teatro Histórico Infantil en 1937. Ada María Elfling no se conformó con ese peldaño alcanzado y se trazó una nueva meta: la conquista de los paisajes lejanos. Tradicionalmente estaba vedado a las mujeres el ámbito público de su propio terruño y más aún los espacios apartados. Viajar y conocer, también descubrir y conquistar geografías distantes eran desde la más remota antigüedad prerrogativas exclusivas de los hombres. El dios Min de los antiguos egipcios fue el protector de los caminos y los lugares alejados. Mercurio era entre los romanos el dios de los viajeros, pastores y comerciantes. Y el griego Hermes, desde el Olimpo, cuidaba de las fronteras y los peregrinos. Si descendemos a los mortales, según afirma el escritor Ricardo Piglia, habitualmente son los hombres los que tienen experiencias. El que viaja es Ulises. Penélope se queda tejiendo en la casa. En tanto que Roland Barthes nos dice que, a lo largo de los siglos, la mujer es sedentaria, el hombre es cazador, viajero, la mujer es fiel, vera, el hombre es rondador, navega, rúa. Los cantos de las tejedoras reflejaban la inmovilidad y la ausencia.
Atadas al torno de hilar, tejían y cantaban mientras los hombres surcaban las distancias, dice Bartés, con ritmos de viaje, marejadas y cabalgatas. Entre tantas cosas que el patriarcado había birlado a las mujeres, estaban los viajes y los paisajes. En su precioso texto Un cuarto propio, Virginia Woolf cuestionaba ese monopolio masculino sobre los espacios remotos y preguntaba: ¿qué habría ocurrido si Charlotte Brontë hubiera contado, digamos, con 300 libras anuales? Si hubiera conocido un poco más el trajinado mundo, las ciudades y las regiones llenas de vida, si hubiese tenido más experiencia práctica y más contacto con sus pares, y se hubiera relacionado con una variedad de personajes. ¿Hasta qué punto se habría beneficiado su genio si no lo hubiese desperdiciado en visiones solitarias de campos lejanos? Si le hubieran sido otorgados la experiencia y el contacto humano y los viajes. Pero no le fueron otorgados, le fueron rehusados. Ada tuvo la suerte de contar con el valioso precedente de las maestras norteamericanas que llegaron al país convocadas por Sarmiento y Roca. Estas damas protestantes habían abordado por decisión propia y sin compañía varonil alguna los barcos que las transportarían a un sur desconocido e inmenso. Y una vez allí, en trenes y diligencias, cubrieron las distancias hacia los diferentes destinos fijados en sus contratos. Una de ellas, en particular, iba a facilitar a Ada Elfling poner el primer pie en el camino. Convocada para organizar y dirigir la Escuela Normal de La Plata, Mary Olstein Graham fomentó las excursiones que combinaban recreación y aprendizaje. En esas salidas, las alumnas colectaban minerales y vegetales y sacaban fotografías que serían luego material didáctico para el trabajo en el aula. Las maestras allí formadas crearon en 1906 el Centro Mary O. Graham, con la finalidad de realizar travesías ya no solo por sitios cercanos, sino por el extenso territorio nacional. Identificadas por un prendedor con la forma de una abeja y con el asesoramiento del perito Francisco Moreno, concretaron su primera salida en 1910 cuando visitaron Tucumán con motivo de los festejos del centenario. Elfling se sumó al grupo en 1913 en una salida a Mendoza. Para completar su dicha, sus empleadores decidieron darle apoyo en sus viajes y convertirla en repórter viajera, la primer mujer en una especialidad que venían desarrollando José Manuel Eizaguirre en La Prensa, Roberto J. Pairó en La Nación y Manuel Bernardes en El Diario. Así Elfling pudo recorrer todas las regiones del país, además de cruzar a Uruguay y Chile. Cada itinerario tuvo sus correspondientes crónicas en La Prensa, luego compiladas en el libro Por Campos Históricos. Durante esos años, el ascenso de sectores medios con cierto poder adquisitivo, pequeños industriales y comerciantes, profesionales y funcionarios públicos y el incesante tendido de vías férreas estimularon el crecimiento del turismo. Lo usual era instalarse en los balnearios de Mar del Plata y en menor medida Necochea y en las sierras de Córdoba. Esas vacaciones, si bien rompían con la monotonía de la vida urbana habitual, seguían prácticas bastante pautadas. El viaje a Mar del Plata suponía el baño de inmersión junto con los ritos de sociabilización y ostentación. Paseos por la Rambla, cenas y bailes en hoteles y clubes, y algunas noches en el casino. Las sierras de Córdoba se asociaban al descanso saludable con tranquilas caminatas por terrenos irregulares para disfrutar del paisaje. Elfling alentó en sus crónicas
la modificación de esos destinos y rutinas. Invitó a sus lectores a recorrer los lagos del sur, las altas cumbres y los valles nordestinos. Les propuso subirse a trenes, automóviles, carros, balsas y pequeños botes a remo, seguir los surcos a lomo de mula, escalar montañas, dormir en hoteles, pero también en carpas, albergues y casas de familia. Proponía experiencias más espontáneas, libres y sorpresivas, cercanas a lo que luego se denominaría turismo de aventura. Leemos en su artículo Camino a la montaña. Se trata de conocer paisajes que nadie puede divisar desde las ventanillas del tren, ni desde los cojines del automóvil. Se trata de ir allá donde solo se llega a la mula con su paso uniforme, calmoso y seguro. Se trata de romper la rutina de los viajes hechos, se trata de conocer los paisajes no vulgares de la tierra nativa, de vencer el miedo a las incomodidades, de despertar y templar las energías y las fuerzas y finalmente, last not least, de describir con la palabra, el pincel o con la pluma las bellezas gozadas para transmitirlas al alumno, al espectador, al lector y darles el deseo de contemplarlas. La autora seducía a sus lectores con bellas páginas sobre sus travesías patagónicas, como estas que pertenecen al libro Paisajes cordilleranos. He visto paisajes y escenas que pluma ni pincel podrán jamás reproducir en todo su encanto íntimo o su salvaje majestad. Hemos recorrido largas y pesadas sendas de arena, desde las cuales a uno y a otro lado tendíase el desierto. Navegado lagos azules y verdes vigilados por gigantes de piedra, vestidos de fronda y cubiertos como grandes del universo, con casquetes de cristales resplandecientes. Nos hemos internado en sombrías veredas entre bosques, cruzando ríos indómitos de caudal verde profundo, y las sombras de la prima noche nos han alcanzado antes de salir de la montaña. Los relatos del viaje por Neuquén, Río Negro y Chile aparecieron en la prensa entre marzo y mayo de 1916, y al año siguiente fueron recopiladas en el libro Paisajes cordilleranos, con fotografías del chileno Herman Wiederhöl, mapas e información sobre distancias, horarios de trenes y lanchas, hoteles y excursiones. El libro operaba a modo de guía para el viajero. Si Elfling fue pionera en el turismo aventura, más osada aún fue en su tratamiento de los roles de género. Por entonces, las salidas recreativas de las mujeres, paseos por el río, estadías en alguna quinta de las afueras o vacaciones, suponían algún tipo de acompañamiento masculino. Ada, en cambio, viajaba siempre en grupos de mujeres, sobre todo con las maestras Sarah Abraham y Mary A. Kenny. Dice su biógrafa Cynthia Cordy. Donde otros veían peligro, incomodidad, inútiles desafíos, Ada María y sus compañeras vieron aventura, libertad, la naturaleza en todo su esplendor, satisfacción por probar sus fuerzas, por transgredir convenciones, y lo disfrutaron para contarlo. La experiencia no se agotaba en el disfrute personal. A través de las crónicas hacía docencia entre sus lectoras. En su crónica por los pueblos serranos escribía: si alcanzamos buen éxito, podrán estimularse a otros grupos que deseen llevar a cabo parecidos paseos, saludables e instructivos, por los sitios históricos o simplemente pintorescos del territorio argentino. A mi juicio, esta es una forma eficientísima de educación física y moral. La mujer extiende sus propios horizontes, adquiere conocimientos geográficos valiosos, comprende y se vincula más al alma nacional y desarrolla energías que son fuerzas vitales, latentes en todas las mujeres condenadas por ambientes de ficción o por necesidades profesionales, a vivir ovilladas durante meses o años en las ciudades, en las aulas o en oficinas. Desatar el ovillo, una potente metáfora para estimular a las mujeres a dejar de lado los temores
y recorrer el país por su cuenta sin esperar la invitación o el permiso varonil. En su crónica a los pueblos serranos dejó escrito: me guiaba en este viaje, como en los anteriores, el interés de animar a nuestras mujeres a deponer sus temores y lanzarse a viajar, no diré solas, pero de a 2 o 3 o 4, independientes y movedizas, olvidadas de prejuicios y falsos escrúpulos, valientes, briosas y alegres. En otro de sus artículos para la prensa, observó disgustada: cuántas señoras y niñas pasan el verano tristemente en sus casas por no tener un padre, un hermano o un esposo para acompañarlas. Pienso que si se reuniesen, formasen pequeños grupos o grandes comitivas, prescindiesen de las tradiciones moriscas y salieran a gozar de las bellezas de nuestra tierra, pronto adquirirían la convicción de que en todo momento las rodeaba la exquisita cultura argentina. La preocupación por la condición de las mujeres también se revela en otras áreas de su labor periodística y literaria. En los cuentos históricos publicados en la prensa no se limitó al canon tradicional que celebraba a esposas y madres virtuosas como Remedio de Escalada o Paula Albarracín. Martín Cervelli advierte sobre los personajes femeninos descritos por Ada en sendos relatos: El camino de la muerte y La cordobesa. Ellas desempeñan roles destacados que exceden el de la madre republicana ocupada en los quehaceres domésticos y la instrucción hogareña de los futuros ciudadanos de la nación para intervenir activamente en acciones bélicas. Tal es el caso de la joven salteña María, que en 1816 conduce a una tropa realista de 300 españoles hacia un precipicio en el que se despeñan detrás de la heroína que los guía hacia el abismo donde también hallará la muerte. O el de la cantinera, conocida como La cordobesa, que acompaña a la retaguardia del ejército del norte comandado por Belgrano y conduce a una partida realista hacia una emboscada tendida por los patriotas. En 1908, Elflein inauguró en la prensa la sección para lectores adultos Realidades y Ficciones, relatos en los que aparecen habitantes comunes y anónimos del país. Algunos de ellos constituyen verdaderas denuncias de la opresión de género. En Elsa, por ejemplo, narra el caso de violencia doméstica contra la protagonista. En Una vida evoca la sucesión de controles masculinos sobre el cuerpo de la mujer. Se vio chica, ahogada entre cuidados y mimos exagerados, sujeta a una vigilancia estricta y perniciosa. Niña luego, mal segura de sí misma, sin firmeza y aplomo, con la preocupación cierta de la burla y la humillante conciencia de no ser tomada en serio. Novia después, pasando del dominio paternal al del marido, cuya autoridad habría de ligarla para siempre. Recordó todas las cosas que dejó de hacer por temor a las críticas, los deseos negados al nacer, las aspiraciones poco satisfechas, su cautiverio perpetuo, la nulidad, la cobardía, el vacío de su vida, y en un sollozo repentino y hondo que todo lo resumía, que representaba no el temor a la muerte, sino el pesar por la existencia perdida, no aprovechada, gritó todo su dolor: quiero vivir. También en su vida personal, Ada libró su querella contra los mandatos patriarcales. En 1912, al perder a sus padres, decidió vivir junto a Mary Kenny, una de las viajeras. Mary había nacido en San Juan en una familia de inmigrantes irlandeses. Varios autores suponen un amor a la bostoniana entre las maestras. Claudia Torre analiza esa relación que sostiene. Aparece revestida de la efectiva figura de la amistad femenina, que es la configuración que la moral sexual de la época encuentra para explicar no solo a las mujeres que se resisten a la lógica matrimonial, sino a aquellas cuyas elecciones sexuales no responden a los cánones de la época. Proclamar abiertamente el lesbianismo implicaba verse condenadas al estigma y al ostracismo.
Lo cierto es que ambas rechazaron el precepto que les dictaba casarse y criar hijos. Eligieron permanecer solteras sin relaciones sentimentales con varones y vivieron juntas hasta la muerte de Ada. Paradójicamente, Elfling adhirió al sentimiento patriótico que caracterizaba el normalismo de la época, y sus crónicas de viaje resultaban útiles a la élite gobernante que buscaba incorporar simbólicamente al Estado Nacional los territorios poco antes arrebatados a las naciones indígenas. La oligarquía tenía en sus manos, en palabras de Cynthia Cordy, todo un país para promover, para ser mostrado como doméstico, habitable, seguro, hospitalario, irrigado y en manos del progreso civilizador. Ya no un desierto, ya no la naturaleza como fuente de peligro o la amenaza de malones, sino como posibilidad de gozo y aventura. Los relatos de Elfling fueron funcionales a ese propósito porque, como afirma Torre, promovían y llevaban tranquilidad acerca de un paisaje que hasta entonces solo había connotado peligro, lejanía y guerra. Sin embargo, la repórter de la prensa no reprodujo el patrioterismo ramplón y racista de los discursos oficiales, optando en sus crónicas por un registro sensualista, ya que, siempre según Torre, los viajes por tierra natal constituyen para la autora una manera de servir a la patria, de describir con la palabra, el pincel o la pluma las bellezas gozadas para transmitirlas al alumno, al espectador, al lector y despertarle el deseo de contemplarlas. Distante de la arrogancia de muchos intelectuales de la época, supo valorar los saberes y las actitudes solidarias de la gente del pueblo, imprescindibles para llevar a cabo con éxito sus recorridos. Expertos vaquianos, arrieros que dan consejos, familias que ofrecen hospedaje, son mencionados afectuosamente en sus notas de viaje. En la crónica titulada En el país de las manzanas, Ada destaca la figura del cacique mapuche Abel Curruguinca, a quien ayudó a gestionar ante el Perito Moreno, por entonces vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, la creación de una escuela para su comunidad. Y en noviembre de 1918 se inauguró la escuela número 33 Quilaquina, cuyo significado en mapudungún es 3 puntas. Sarah Abraham, compañera de viajes de Ada, fue su primera directora. Comenzó con 30 niños mapuches en primer grado, con mesas hechas por las familias y casa y banderas prestadas, y aún hoy desarrolla sus actividades a orillas del lago Lácar. Ada Elfling murió al amanecer del 24 de julio de 1919 tras padecer durante varios meses una enfermedad. Demasiado joven. Tenía apenas 39 años. Su figura y su obra son hoy objeto de estudio en el ámbito académico. La editorial Los Lápices publicó en 2018 Impresiones de viajes que contiene muchas de sus crónicas y Dos palabras, una ficción inspirada en el vínculo entre Ada y Mary Kenny. Su autora, la profesora Cynthia Cordy, recupera y difunde la vida y obra de esta maestra viajera en un primoroso blog en Internet. Michel Foucault sostenía en una entrevista que la lucha por el dominio de los espacios no se libra solo con las estrategias de la geopolítica, sino también con las pequeñas tácticas del hábitat. Fue en este último ámbito que Ada María Elfling libró sus batallas. Utilizó su formación docente como trampolín hacia una vida diferente, modelando un universo singular forjado con palabras, afectos, viajes y aventuras. Fue una maestra que, casi sin haber pisado las aulas, llegó con su voz a millares de alumnos argentinos durante al menos
3 décadas. Una periodista que invitó a sus lectoras a desatar el ovillo del encierro doméstico y salir a la conquista de paisajes lejanos. Este capítulo fue escrito por Eduardo Mancini, maestro de educación musical y profesor de portugués de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en varias escuelas primarias y secundarias de Rosario, escritor y responsable editorial del Centro Cultural La Toma, Ediciones de Rosario. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo soy Adriana Felicia, actriz, narradora oral, titiritera, promotora sociocultural en teatro y títeres, directora de la compañía Sarna con Gusto, corresponsable de la editorial infantil A que te juego un cuento e integrante de los colectivos titiriteros rosarinos y Moronao, movimiento rosarino de narración oral de la ciudad de Rosario. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.